Muy buenos días, jóvenes. Hoy día vamos a pasar una clase complementando la anterior que se trataba sobre la erosión. Hoy vamos a tocar el tema de la importancia de la cuantificación de la erosión del suelo. Este tema es bien interesante, bien importante, porque no solamente tenemos que saber definir qué es la erosión, sino también cuantificar la erosión del suelo. Entonces, los puntos que vamos a tocar hoy día y que ustedes deben aprender bien porque es más práctico, es el saber hacer, ¿no? El punto 1 sería importancia de la cuantificación de la pérdida del suelo. El punto número 2, métodos para cuantificar las pérdidas de suelo. 3, estimaciones en el campo. 4, estimaciones en gabinete y laboratorio. 5, estimaciones directas e indirectas. 6, parcelas de escurrimiento. 7, marcaje de piedras o estacas. 8, método de la cadena. 9, método de las sesiones transversales. 10, equipos simuladores de lluvia. 11, modelos matemáticos. 12, ecuación universal de la pérdida del suelo. Y 13, grados de erosión. Esos son los puntos que deben saber en este tema para conocer y cuantificar la erosión del suelo. Entonces empezamos con el punto número 1, ¿por qué es importante la cuantificación de la pérdida de suelo? Esto, digamos, es importante para determinar y conocer la magnitud del problema en las tierras en una determinada zona. No tanto, digamos, en las microcuencas, pero sí en las tierras que son trabajadas, además que es importante para poder planificar estrategias que permitan disminuir o controlar estas pérdidas a través de la implementación de diferentes prácticas de conservación, manejo adecuado de los recursos de la tierra. Entonces, por eso es que es importante la cuantificación de la erosión del suelo. En cuanto a los métodos para cuantificar las pérdidas de suelo, hay muchísimos. Si ustedes entran al internet, van a encontrar muchos métodos. Pero podemos ver algunos que son más usados y que se encuentran disponibles en cuanto a la bibliografía, y además porque son en algunos casos métodos estimativos en el campo. La estimación y cuantificación de la pérdida del suelo se puede realizar con ayuda de diferentes métodos, tales como el método de Porta, López, Acevedo y Roquero en 1994. Pueden utilizar los métodos de estimaciones de campo. Estimaciones en el campo, o sea, son métodos estimativos que muy difícil, digamos, en este tema a veces usar métodos precisos, porque se utiliza mucha tecnología. Entonces se opta por ver métodos más estimativos. Dentro de los métodos estimativos en el campo podemos mencionar el de erosión laminar y en surcos, como parcelas de escurrimiento, marcajes de estacas y piedras, y el método de erosión en flujos concentrados, método de la cadena, método de sesiones transversales. Y el tercero, erosión total, estimaciones de los sedimentos en cuencas hidrográficas. Entonces esos son los métodos estimativos en el campo. Ahora, los métodos estimativos en gabinete o laboratorio
podemos mencionar, que es lo que más se usa, los simuladores de lluvia y modelos matemáticos. En los modelos de simuladores de lluvia son métodos directos, pueden ser directos o indirectos, ¿no? Lo usamos en la erosión laminar, en cava y en erosión total. Y podemos ver también las estimaciones de gabinete o laboratorio con simuladores de lluvia o modelos matemáticos. Bien, ¿cómo se hace la cuantificación directa e indirecta de la pérdida del suelo? Disculpen. Las estimaciones directas e indirectas de la pérdida del suelo. Parcelas de escurrimiento. Las parcelas de escurrimiento sirven para cuantificar en forma directa y experimentar no solo la cantidad de suelo, ¿no?, que se pierde por acción de la lluvia en un tiempo determinado, sino también la cantidad de agua de escurrimiento y nutrientes que pueden ser lavados después de cada lluvia. Entonces, todo es aquí importante que en las parcelas de escurrimiento es importante determinar la cantidad de agua de escurrimiento y nutrientes que pueden ser lavados después de cada lluvia. Eso es obvio, ¿no? Por ejemplo, pueden ver ustedes el esquema que está en el libro de Orsac, donde ven las estimaciones directas e indirectas de las pérdidas de suelo con estos métodos. Entonces, las parcelas de escurrimiento son áreas aisladas del resto del terreno con ayuda de planchas o láminas de calamina, madera u otros materiales que se entierran a 20-25 centímetros en los bordes superior y laterales de las parcelas, mientras que en su borde inferior la parcela lleva un sistema de recolección que permite recoger el agua de escurrimiento y sedimentos que se generan en el espacio aislado. El agua que llega al sistema de recolección pasa a unos tanques receptores donde se almacena. El objetivo de aislar la parcela de escurrimiento con ayuda de diferentes materiales es el de evitar la influencia del flujo lateral del subsuelo o el escurrimiento superficial de la parte alta hacia las parcelas de medición. Puede ser, por ejemplo, una parcela de 3 a 4 metros, una parcela de escurrimiento de 3 a 4 metros de ancho por 11 a 22 metros de largo. Y bueno, en un lado está el sistema de recolección, ¿no es cierto?, del agua de escurrimiento. Entonces, el objetivo de aislar la parcela de escurrimiento con ayuda de diferentes materiales es el de evitar la influencia del flujo lateral del subsuelo o el escurrimiento superficial. No se olviden que hay escurrimientos superficiales del subsuelo, y de los flujos laterales. Entonces, las parcelas de escurrimiento, de acuerdo a recomendaciones de la Ecuación Universal de la Pérdida de Suelo y la FAO, pueden tener esas dimensiones que les he mencionado y sirve para obtener información referida al efecto parcial o acumulativo de los factores atenuantes, modificantes o incidentes tales como el tipo de cobertura vegetal, la textura del suelo, las formas de siembra y el uso de la tierra. Entonces, estos son los métodos de parcelas de escurrimiento. El otro método de marcaje de piedras y o estacas
es para determinar el espesor de suelo perdido. Se puede usar, por ejemplo, varillas graduadas o en caso de no contar con este material, utilizar el marcaje de piedras o estacas, ¿no? Ahí en el libro ustedes pueden ver cómo se hace, digamos, y cómo se ponen las piedras para, para determinar este método de marcaje de piedra y o estaca. Entonces el marcaje consiste en pintar la parte saliente de las piedras o de las estacas que se han clavado en el suelo. Entonces ahí van a ver ustedes las piedras marcadas y las estacas también marcadas o pintadas. Cuando los suelos presentan con el tiempo pérdidas de suelos por erosión, las piedras y estacas comenzarán a mostrar un determinado espesor o nivel sin pintar como producto del lavado y arrastre de las partículas del suelo. Entonces, en el caso de las varillas graduadas, las lecturas iniciales obtenidas serán diferentes a las lecturas posteriores. La cuantificación de la pérdida de suelo con ayuda de varillas graduadas y piedras o estacas marcadas no es adecuado en suelos que han sufrido una alteración reciente. Por ejemplo, el mullimiento, ¿no? Por la preparación del mismo para la siembra de cultivo. Entonces, en estos casos no es adecuado el método de las varillas graduadas. Para tener resultado representativo del lugar es conveniente tener en la parcela de observación varias estacas, varillas o piedras seleccionadas o distribuidas adecuadamente sobre el terreno. Las mediciones se deben llevar a cabo en periodos más o menos largos y de acuerdo a las características del área. No es con una sola medición, porque esto de la erosión no es fácil determinar la cantidad de suelo perdido. O sea, hay que hacer varias mediciones para tener una cifra representativa, ¿no? Entre las ventajas y desventajas que tiene este método se puede mencionar la simplicidad y aplicabilidad generalizada del método. Es un método sencillo y que es fácil de aplicarlo, ¿no? Es de bajo costo y tiene menor riesgo de pérdidas también por robo. Entre las desventajas están de este método el peligro potencial de alteración del terreno durante las mediciones, el riesgo por contracciones o expansiones del suelo, por ejemplo, cambio de la humedad, ¿no? Cuando hay cambios climáticos de repente, alteraciones por la presencia de animales también que pueden interrumpir, ¿no?, en la medición. También para medir la erosión se puede fijar sobre el suelo las tapas metálicas de la bebida de refresco, por ejemplo, con su abertura hacia el suelo. En caso de que haya erosión en el lugar, la tapa protege al suelo y por lo tanto sobresale sobre el resto del suelo erosionado. Son métodos sencillos que se pueden hacer, que tienen bajo costo y también menor riesgo de pérdida muchas veces cuando se usa equipo, de los equipos o los materiales que se usan, ¿no? Luego viene el método de la cadena, ¿no? Según Porta López Acevedo y Roquero, en 1994 establecieron este método indirecto que permite cuantificar la erosión en flujos más concentrados, erosión en surco o en pequeñas cárcavas.
El principio de este método consiste en que la rugosidad del terreno se incrementa a medida que el número de canales de erosión aumenta o se hacen más profundos y anchos. A veces podemos ver eso también, ¿no? Que va aumentando las hileras de la erosión o de los canales, y se hace o bien digamos aumenta o se hacen más profundos y anchos los surcos de la erosión. Por consiguiente, la relación entre la longitud de una soga entre dos puntos y la que se requiere para adaptarla a las irregularidades del terreno afectado por el escurrimiento permite obtener un índice útil para poder realizar comparaciones a lo largo del tiempo en un mismo lugar. Entonces es el método de la cadena, ¿no? Que consiste en que la rugosidad del terreno se incrementa a medida que el número de canales de erosión aumenta. También es un método sencillo. El método de las secciones transversales. Para el caso de la erosión en cárcava, se procede a cuadricular la cárcava, ser un cuadrado, ¿no? Lo cual nos permite trazar y conocer las características iniciales de las mismas, ¿no? Por ejemplo, el ancho, el largo y la profundidad de las características de la erosión. Entonces, esta información es traspasada a escala al papel. Al medir periódicamente en las secciones definidas de las cárcavas los cambios de su ancho, ¿no? De las cárcavas, largo y profundidad, se puede ir cuantificando el volumen del suelo perdido y de esta manera poder correlacionarlo con las lluvias habidas. Estos métodos también pueden estar, si ustedes quieren ampliar o ver otros métodos, también debe estar en la guía de la FAO de la descripción de perfiles, ¿no? También ahí están los métodos bien sencillos para determinar erosión del suelo. Ahora, la estimación de la erosión de los sedimentos de una cuenca, eso digamos no es muy importante que ustedes profundicen, pero sí se tiene implementada una red de estaciones hidrométricas con el objeto de determinar los caudales del agua de los ríos, de los principales ríos, y conociendo además la cantidad de sedimentos que arrastran a lo largo del año, ¿no? Eso para estimar los sedimentos de una cuenca. Luego tenemos los métodos en gabinete o laboratorio. Estos métodos, como por ejemplo, se utilizan los equipos simuladores de lluvia. Son equipos que se instalan sobre las parcelas de escurrimiento o sobre muestras preparadas en laboratorio. Este método permite en periodos más cortos que el caso anterior simular lluvias de diferente cantidad, intensidad, frecuencia y distribución. O sea, se toma en cuenta estas tres cosas, ¿no? La cantidad de lluvia, la intensidad de la lluvia, la frecuencia y distribución simplifica mejor dicho, la complejidad de la escala y tiempo real. Entonces, en estos métodos de estimaciones en gabinete o laboratorio, como utilizando los equipos simuladores de lluvia, se toman en cuenta esos tres factores, ¿no?
la cantidad de lluvia, repito, la intensidad, la frecuencia también, ¿no? Con qué periodo, digamos, cae la lluvia, y distribución, como se distribuye, por ejemplo, la lluvia mensual, puede ser anual. Entonces, se utilizan equipos simuladores de lluvia. Con estos métodos se obtiene en periodos cortos un gran volumen de información que permite analizar y determinar las principales variables responsables de las grandes diferencias en las pérdidas de suelo y agua por escurrimiento, no se olvide, ¿no? Debido a los costos de los equipos de simulación, instalación y mantenimiento, su uso no es muy utilizado ni muy difundido, porque resulta complicado transferir los resultados al terreno. Luego, después podemos mencionar otros métodos como los modelos matemáticos de predicción, ¿no? Los modelos también son estimativos, requieren una serie de parámetros naturales de manejo como de laboratorio, con el propósito de predecir y cuantificar las pérdidas de suelo por erosión. Es decir, es para predecir y cuantificar, ¿no? Son modelos matemáticos. Si bien las pruebas para valorar la erosión de los suelos a través de modelos matemáticos han sido numerosos, sin embargo, la idoneidad de un modelo dependerá de cuán próximas estén sus predicciones de los valores obtenidos y corroboradas con medidas directas de campo y no de la facilidad con que puede aplicarse para obtener valores numéricos, a veces no comprobados para las condiciones geográficas concretas. Entonces, esos son los modelos matemáticos de predicción de la pérdida de suelo, ¿no? Que requieren una serie de parámetros naturales, ¿no? Que muchas veces no disponemos de esa información, y como también información de laboratorio, ¿no? Con eso para predecir y cuantificar la pérdida de suelo. Luego tenemos otros métodos que son universales, que son también bien usados, que el método se llama así, índice de Fournier. En 1960 se difundió este método, se creó este método, el índice de Fournier, o también lo que se llama índice de agresividad climática. ¿Por qué? Porque calcula el IF a partir, ¿no? El IF quiere decir el índice de Fournier. IF, no se olviden, el índice de Fournier, IF, a partir de los datos pluviométricos de estaciones meteorológicas representativas en base a una ecuación, ¿no? La ecuación es IF, que significa índice de Fournier, ¿no? Este método de Fournier lo he visto yo que lo utilizan muchos estudiantes cuando hacen trabajos de investigación en suelo. Después, este índice de Fournier es igual a la precipitación mensual máxima sobre la precipitación anual. Por eso es que es importante a veces contar con los catálogos agrometeorológicos, porque muchas veces
De ahí sacamos los datos de la precipitación mensual y la precipitación anual. No se olviden que la precipitación es en milímetros, ¿no? Entonces, el índice de Fournier es igual a la precipitación mensual máxima dividida entre la precipitación anual. Entonces, la fórmula es sencilla, ¿no? Eso, el índice de Fournier, entonces, nos determina el índice de agresividad climática, ¿no? Es un método bien usado este. Esta ecuación se usa generalmente para estimar la agresividad climática referida a regiones o cuencas y por lo tanto no sirve para calcular la pérdida de suelo en pequeñas áreas. Además, no considera otros factores importantes como cobertura vegetal, porque también ustedes saben que si los suelos no tienen cobertura vegetal puede haber mayor pérdida de suelo, ¿no? Entonces, no toma en cuenta eso. Tampoco toma en cuenta las prácticas de manejo pendiente también del terreno y otros. Entonces, no toma en cuenta, solamente toma en cuenta la agresividad climática, ¿no? O sea, precipitación mensual y precipitación anual. Por eso el método es sencillo, pero es importante tomar en cuenta para qué casos se tiene que utilizar este método con esa fórmula. Con el índice de Fournier, no se olvide. El IF quiere decir el índice de Fournier, así se llama el método, y lo que se toma en cuenta es la agresividad climática. Bien, hay otro método de Arnoldus que lo establecieron en 1978 y propuso una corrección del método del IF en la que se consideran no solo la precipitación mensual del mes húmedo, sino también la del resto de los meses, ¿no? Entonces no es de un mes nomás, de todos los meses. Este índice modificado de Fournier se calcula de la siguiente forma, ¿no? Entonces, el IMF, que es la sumatoria de precipitación media mensual al cuadrado sobre precipitación media anual. Repito, el índice de Fournier fue modificado y se estableció el de Arnoldus en 1978. Y entonces lo modifica de la siguiente manera. El índice I, que quiere decir índice, M, que quiere decir modificado de Fournier, y es igual a la sumatoria de precipitación media anual. La sumatoria de precipitación media anual es la precipitación media mensual al cuadrado, dividida por la precipitación media anual. Entonces, repito, el método de Arnoldus está basado en la modificación que se le hizo al método de Fournier en 1978. Entonces, ya no es IF, sino IMF, que quiere decir sumatoria de la precipitación media mensual al cuadrado
dividido por la precipitación media anual. Bien, hay otros métodos también que se usan bastante, que lo he visto también en los trabajos de investigación que hacen de suelo, que es la ecuación universal de la pérdida del suelo. Este método fue establecido a finales de las décadas de los 50 y fue introducido por el Departamento de Agricultura de los Estados americanos, ¿no? La llamada ecuación universal de pérdida de suelo. Su uso ha sido generalizado por la sentida necesidad en muchos países de cuantificar y predecir la pérdida de suelo por la erosión hídrica y por la aparente facilidad de su aplicación. Pues ya aquí toma en cuenta la erosión hídrica. Esta ecuación que estima la erosión hídrica es el resultado de varios años de investigación de campo. Varios años, no es un año, ni dos, ni tres, ni cuatro, muchísimo. Esto, por ejemplo, a veces se requieren investigaciones de 30, de 40, de 50 años. No es fácil tener estos datos solamente en países en desarrollo donde realmente hacen mucha investigación. Se pueden contar con estadísticas registradas para utilizarlas en el caso que utilicen, por ejemplo, en este caso, el método universal, que estima la erosión hídrica. Entonces, es el resultado de varios años de investigación de campo, ¿no? Por ejemplo, se menciona en este caso hasta de más de 8.000 parcelas instaladas, imagínense, en 36 diferentes localidades en Estados Unidos. Entonces, por eso es que les digo que este método universal se adecua más para países donde realmente invierten en investigación, ¿no? Acá con un año de investigación ya son investigadores. No, en el caso de suelo, los trabajos son muchas veces de muchos años, ¿no? Porque supónganse ustedes que para saber cuánto se pierde anual de suelo, ya sea por erosión eólica o hídrica, para saber, por ejemplo, si se pierde 1 centímetro, pues eso es de muchos años muchas veces, a no ser que sea un huracán que se lleve todo, ¿no? Pero para cuantificar las pérdidas de suelos se requieren muchas veces años de investigación. Entonces, y no solamente en una parcela, tiene que hacer en varias parcelas en diferentes lugares. En diferentes lugares o localidades inclusive, ¿no? Entonces, este método está basado entonces en la estimación de la erosión hídrica. Es el método que llamamos el método, no se olviden, universal. Entonces, predice la pérdida anual promedio de suelo de un campo agrícola con pendientes y condiciones de uso específico. Guiar la selección de sistemas de producción agrícola y prácticas de conservación en suelos y pendientes específicas. Predicción del cambio en la pérdida de suelo como efecto de la introducción de las prácticas de conservación en un lugar específico. Igual cuando se hacen las prácticas de conservación, no son prácticas de un año de investigación, sino de varios años, ¿no? Para ver
los resultados muchas veces de mejora, digamos, del suelo con las prácticas diferentes prácticas de conservación que se hacen. Hay otro método que se llama el método de Wismar y Smith en 1978. La ecuación universal de la pérdida del suelo está representada de la siguiente manera. O sea, es un método también universal, pero modificado, ¿no? Obviamente, a veces los métodos se van modificando, se van haciendo cada vez más precisos, más de mayor exactitud en su cuantificación, ¿no? Entonces, por eso los métodos a veces van modificándose con otros más modernos, utilizando otras tecnologías. Y obviamente la ciencia es así, pues, ¿no? Este método, por ejemplo, de Wismar y Smith, en 1978, modifica la ecuación universal de la pérdida de suelo. Y está representada de la siguiente manera. A es igual a pérdida de suelo. R es el factor de lluvia. La K es factor de suelo. La L es factor longitud del terreno. La S es factor pendiente del terreno. C, factor cultivo. Y P, factor prácticas de conservación. Entonces, fíjense que si lo comparamos con el anterior método universal, no toma en cuenta tantos factores como en este caso, y simplemente es una multiplicación de esos datos, ¿no? Por ejemplo, del factor lluvia por el factor suelo, por el factor de la longitud del terreno, la pendiente del terreno, el factor cultivo y las prácticas de conservación. El anterior no toma en cuenta eso, sino simplemente considera la erosión hídrica. En este caso se incluyen otros factores, ¿no? Que hay que tomarlo en cuenta. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 factores. Factor lluvia, factor suelo, factor longitud del terreno, factor pendiente del terreno, factor cultivo, y factor práctica de conservación. O sea, qué prácticas de conservación se están haciendo. Entonces, este modelo es paramétrico para predecir la erosión potencial. Toma en cuenta en consideración aquellos factores a los que le atribuye significación. En la ecuación, los parámetros lluvia vienen a ser expresados en unidades, mientras que las variables longitud, pendiente, cultivo y práctica son adimensionales. Entonces, hay que saber cómo determinamos, por ejemplo, cómo se determina para este método el factor lluvia, cómo se determina el factor suelo, cómo se determina la longitud del terreno, cómo se determina el factor pendiente del terreno. Entonces, todo eso hay que determinar para aplicar este método de ecuación universal modificado no se olviden del método universal que solamente toma en cuenta la erosión hídrica. Entonces aquí hay más factores que se incluyen. Entonces, podríamos ver, digamos, cómo se determina el factor lluvia.
¿no? Se refiere a la erosividad que tienen las lluvias, o sea, la agresividad climática de una zona, y por consiguiente expresa el número de lluvias erosivas, ¿no? Entonces, el número de lluvias erosivas que ocurren en un año normal. El factor suelo se refiere a su erodabilidad, es decir, es la resistencia del suelo frente a la agresividad de la lluvia. Y para determinar este factor se necesita conocer los siguientes datos: contenido, por ejemplo, de materia orgánica, contenido de lima y arena muy fina, tipo de estructura, clase de permeabilidad. Entonces, con estos factores determinamos el factor suelo, ¿no? El factor longitud es el factor de longitud de la pendiente del suelo, que relaciona las pérdidas de un campo de cultivo de longitud y pendiente conocida, cualquiera, con las de una parcela experimental de dimensiones estándar, ¿no? Entonces, ese es el factor longitud. El factor pendiente es una relación que compara la pérdida de suelo dependiente cualquiera con las de un campo experimental dependiente estándar, ¿no? 9% es el estándar de la pendiente. Entonces, este es el factor, es cómo se determina el factor pendiente. Ahora, el factor cultivo combina el efecto de los tipos de cultivo, o sea, hay que ver, digamos, los tipos de cultivos que hay, la rotación, etcétera, porque tiene que también registrarse el tipo de manejo que se está haciendo, ¿no? Comparando la erosión del suelo con la de un campo experimental cultivado en condiciones prefijadas, por ejemplo, barbecho o en suelo desnudo. Eso para el factor cultivo. El factor de cubierta vegetal, que está designado con la letra C, considera la eficacia de los cultivos para proteger el suelo. El suelo varía de una planta a otra y para cada una de ellas según el momento de su ciclo vegetativo, el mismo que se relaciona con la erosividad de las lluvias, ¿no? Compara la relación entre la pérdida de suelo en una parcela con una determinada cubierta vegetal y las pérdidas que tienen lugar en una parcela con barbecho continuado. Por eso es que se toma en cuenta para el factor cultivo el sistema de manejo que se hace, ¿no? El factor de práctica de conservación, en una relación que pondera y compara la pérdida de suelo entre un campo con prácticas de control de la erosión, tales como surcos, en contorno o en terraza, con la de un campo que no se realiza práctica alguna de conservación. Entonces hay que tener esos datos, ¿no? Eso sería, jóvenes, lo que van a ver, van a estudiar para este tema, pero aún tenemos todavía los grados de erosión, que también quiero que ustedes analicen bien cómo podemos interpretar los suelos de acuerdo al grado de erosión, ¿no? Entonces, ahí se llama clase de grado. Este cuadrito también que está en este libro de Orsac para determinar los grados de erosión también está en la guía de la FAO. Y está también en la guía de la FAO del manejo y conservación de suelos. Esas dos guías pueden revisar ustedes para ver cómo se determina el grado de erosión y las clases de grado de erosión. Entonces, clases son, por ejemplo, pueden ser suelos clase 1, clase 2, clase 3, pero al de clase 1
Podemos ponerle, por ejemplo, que es nula o que no hay erosión. En la clase 2 podemos interpretarla como ligera. La clase 3 como erosión, por ejemplo, moderada. Clase 4, fuerte. Clase 5, muy fuerte. Y clase 6, grave. Y clase 7, muy grave. O sea, para interpretar los grados de erosión, utilizamos 7 clases. Y cada clase tiene una calificación. ¿Cómo lo calificamos? Le ponemos pues una interpretación que puede ser ligera, que puede ser moderada, que puede ser fuerte, muy fuerte, pero cada clase, fíjense, la 7 es muy grave. Y en la clase 1 no hay nada de erosión. En la clase 2 ligera. En la clase 3 moderada. Entonces cuando uno determina y utiliza todos los datos o utiliza un método para determinar las pérdidas de suelo, uno puede ponerle un nombre, ¿no? Por ejemplo, no, la erosión en este caso es de clase 3 y la interpretamos como moderada. Entonces eso es importante que ustedes sepan porque no solamente es determinar, digamos, el grado de erosión, sino que también tenemos que saber cómo interpretamos esa erosión, si está muy grave, si es fuerte, si es muy fuerte. Tenemos que darle un nombre, ¿no? Una interpretación. Y también eso tiene que ver con la tasa de erosión, que es las toneladas por hectáreas de año, en el año que se pierden de suelo, ¿no? Por ejemplo, los de clase 1, bueno, no hay pérdidas, pues, ¿no? En la clase 2, que la interpretamos como ligera, menos de 10 toneladas por año. O sea, si nosotros decimos el grado de erosión es ligera de estos suelos, quiere decir entonces que se ha perdido menos de 10 toneladas por año. Moderada, ¿no? Está entre 11 y 30 toneladas por año. Fuerte, entre 31 y 50 toneladas por año. Muy fuerte, entre 51 y 100. Grave, 101 hasta 200. Y muy grave, más de 200. Entonces, así lo interpretamos, ¿no? Es igual que cuando ustedes van al médico y les dicen, mire, su sangre está así, la interpretamos que sus leucocitos están por debajo, qué sé yo, de tanto y tanto, entonces es grave su situación, muy grave, ¿no? Bueno, así lo hace el médico, ¿no? Entonces da parámetros, él sabe cuánto es, digamos, bajo, cuánto es alto, cuánto es moderado, cuánto es normal, ¿no? Entonces aquí, hay 7 clases, ¿no? Para interpretar. Es como cuando interpretamos también el pH, ¿no? El pH neutro es 7, pero después menos de 7 ya son ácidos, ¿no? Más de 7 ya son alcalinos. Igual hay una interpretación, ¿no? de moderado, fuerte, muy fuertemente ácido, extremadamente ácido. Igual en los grados de erosión hay que interpretarlo y ya sabemos con esa interpretación cuánto se pierde de suelo por año, ¿no? Entonces este cuadrito es importante que ustedes lo analicen para los grados de erosión de los suelos, ¿no? Hay otro más abajo que menciona como la erosión, pero ya no por clase, sino dice nula o ligera, menos de 10 toneladas por año, ¿no? Es como otra interpretación más resumida, porque aquí solamente indica ligera, moderada, fuerte y muy fuerte, ¿no?
Menos de 10 es ligera, toneladas por año, ¿no? Moderada, entre 10 y 50. Fuerte, entre 50 y 200. Y muy fuerte, más de 200. Entonces, fíjense que moderada está entre 10 y 50. En el otro está entre 11 y 30 toneladas por hectárea. Pero este cuadro último lo relaciona también con los milímetros, ¿no? de precipitación al año. Entonces también menciona ahí los milímetros por año. Entonces, las tasas de erosión medidas en diferentes cultivos se reportan, se pueden ver en el siguiente cuadro del libro de Orsac, ¿no? Ahí habla de las tasas de erosión medidos en diferentes ecosistemas del país, que tiene que ver, pues, ¿no? Los ecosistemas también, porque unos son más frágiles que otros. Por ejemplo, en el altiplano, como es la tasa de erosión, como es en los valles, y da una idea de la erosión, ¿no? Si predomina más la erosión eólica o la hídrica, ¿no? Dependiendo de los ecosistemas. Entonces, eso sería todo, jóvenes, de esta clase que es tan importantísima. Estudiar bien la cuantificación de la erosión del suelo, ¿no? Y les he mencionado los puntos importantes que tienen que estudiar para el examen. Esta clase solamente para que ustedes estudien y yo pueda evaluarlo en el examen. Entonces, con esto yo me despido. Será hasta la próxima clase, jóvenes. Muchas gracias y hasta luego por escuchar.